De última hora, conversión partida. Inicia la emoción desde Valencia en la 9ª reunión de carreras temporada 2026. Algo pareja la salida. De inmediato, Jersep por el centro de la cancha sale a dominar la competencia, sacando un cuerpo de diferencia sobre The Orphan, que avanza por fuera. En la segunda ubicación, para el tercero, Tapital. En el cuarto, Frunjet. Quinto, dejan a The Beatskin. Del primero al último, hay aproximadamente unos 8 cuerpos de diferencia. Dominando el número 4, el Tordillo, Jersep. 2 cuerpos al frente sobre The Orphan, que acciona en el segundo lugar. En el tercero, Tapital. En el cuarto, Frunjet. Quinto para The Beatskin. Los primeros 400 metros en 24 segundos. 2 quintos cuando ya están en pleno giro de la última curva. Jersep está dominando la competencia al segundo. Ataca el número 7, The Orphan. The Orphan, pescuezo al frente, pasa al primer lugar cuando restan aproximadamente 400 metros para la sentencia. The Orphan domina por el centro, también se acerca Frunjet y por dentro Jersep. Giran la última curva e ingresan a la recta final del Inaba. Frunjet por el centro de la cancha pasa a dominar la competencia. En el segundo dejan a Jersep. En el tercero, The Orphan, pero está dominando el número 5, Frunjet. Frunjet al frente, sacando 3-4 cuerpos de diferencia en la punta. Para el segundo ataca el caballo de The Beatskin, pero les va a ganar el 5 Frunjet. Ganó Frunjet número 5. Segundo, The Orphan. En el tercer, cerrando el caballo Gran Moto, aproximadamente a 10 cuerpos en el último lugar. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos y 3 quintos. Super Matías está comandando con 2,5. En el segundo, Trago Amargo. En el tercero, King of Sauces. Seguidamente en el cuarto, American White. En el quinto, Futuro. Continúa Gran Moto. En el último lugar, se aleja ahora a 18 cuerpos de la punta. La media milla la están pasando en este preciso momento en 47 segundos y 3 quintos cuando giran el codo. Entran en la emocionante recta. Trago Amargo. Se le viene encima Super Matías, que mantiene el comando. Al frente Super Matías. En el segundo, el caballo King of Sauces. En el tercero, el Tordillo American White. Pero está al frente Super Matías. En la segunda competencia del programa, Super Matías se va a llevar el evento. Y así cruzó el espejo. Ganó Super Matías fácil. Segundos, 4 quintos dejaron en los primeros 400 metros. Corredora C dominando la competencia. 2 cuerpos de diferencia sobre Señorita Caracas, que avanza en el segundo. En el tercero, Frida. En la cuarta posición, Luna Time. Para el quinto, Kaines. Sexto, Luz del Valle. Séptimo, Yankee Estefanía. Último puesto para Preciosa Dolores. Los 800 del recorrido en 48 segundos. Un quinto cuando faltan 400 metros para la sentencia. Saca ventaja importante Corredora C en pleno giro de la última curva. Entran en la recta final. Corredora C en plena recta decisiva, sacando ventaja importante para el segundo. Viene atropellando Señorita Caracas. En el tercero, Frida, pero el triunfo es inminente para el número 1, la yegua Corredora C, con la monta de Maicor Ibarra. Con 10 cuerpos ganó Corredora C. En el segundo, Preciosa Dolores. Tercera, Señorita Caracas. Cuarto puesto para Frida. Quinto puesto para Latina Europea. Del primero al último hay aproximadamente 18 cuerpos. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos y 3 quintos. El comando del evento lo tiene Miss Spring. El número 5 está comandando con 2 cuerpos. El 4, Valle del Mar, acciona en el segundo lugar. El 7, Natalia Princess, corre en el tercero. Seguidamente el 2, la yegua Endora, corre en el cuarto. En el quinto, el 8, My Peggy Mate. Seguidamente el 1, Lady Pianis. Se queda Voladora número 3 en el penúltimo. El último lugar para el 6, la yegua Latina Europea, cuando van girando ya la última curva en 47.3, la marca para la media milla. Miss Spring mantiene el comando del evento. En el segundo, Valle del Mar. En el tercero, Endora, que viene ensayando una atropellada por una cuarta línea. Miss Spring con el comando. Endora corre mucho por fuera. La Tordilla Endora es una exhalación con el Kit Quevedo. Abre 1, abre 2, abre 3, abre 4. Va a ganar en forma contundente, parando en el puño. Ganó Endora con Francisco el Kit Quevedo. En el segundo, Miss Spring. Tercera, Valle del Mar. 20 cuerpos, 23 segundos, 2 quintos. Dejaron en el primer cuarto de milla, dominando Estela Cadente, Money on Time por fuera. Estela Cadente por dentro, Money on Time por fuera. Cabeza a cabeza buscando la primera ubicación. Se desprenden hasta con 8 o 9 cuerpos sobre la batalladora, que avanza en el tercero. Para el cuarto, Briana. En el quinto, Caramilla. Sexto, Metamorfosis. Séptimo, Estrella Morena. Último lugar para Refinada. Gira
superan la última curva y a continuación entran en la recta final del INAPA, donde la emoción está en ganar en 46 segundos 4 quintos los 800 del recorrido, dominando Estela Cadente. Ha dejado en el segundo a Money on Time, para el tercero la batalladora Estela Cadente. No puede perder en la tercera válida para el 5 y 6 con la monta de Alejandro Briceño. Les gana en las manos Estela Cadente. En el segundo en foto la batalladora, tercero Money on Time, cuarto atrás, en el quinto se va recuperando pegado a la baranda Unstoppable. Unstoppable pasa al tercer lugar, deja en el cuarto a Maito Gurimate, en el quinto a Alcaraz, en el sexto el Gran Luis, séptimo Héctor el Fader, último puesto para Helios. Del primero al último hay aproximadamente unos 15 cuerpos, 22 segundos 4 quintos en los primeros 400 metros, dominando el de Will Premiado, lo acosa por fuera y se ubica al medio cuerpo en el segundo lugar. En el tercero Unstoppable a unos 4 de la punta. En la cuarta posición Mike Togurin Mate, que se acerca también para la quinta ubicación Alcaraz. En el sexto va mejorando el Gran Luis cuando ya pisan el poste de los 400 metros finales y a continuación entran en la recta decisiva pegado a la baranda el Gran Luis, dominando la competencia. Es el de Will el que domina pegado a la baranda. Mike Togurin Mate avanza por fuera en el segundo lugar. En el tercero Unstoppable y por fuera atropella el Gran Luis. El Gran Luis por fuera atropella y acosa a los punteros, dominando ligeramente a Mike Togurin Mate, pero pasó a liquidar la competencia el Gran Luis número 6. Ganó el Gran Luis. En el segundo Unstoppable, tercero Mike Togurin. Chapman, a continuación Forcesco, se queda King Bulls. Ahora en el penúltimo, el último lugar para el de Valle, que pasa ahora al penúltimo, deja King Bulls en el último lugar. Pasan el primer cuarto de milla en 22 segundos 4 quintos. Pete Rose está comandando ahora con medio cuerpo. Mastery ataca por el lado exterior. Mastery se le viene encima. Pete Rose domina. Pete Rose sigue presionando. Mastery se van cabeza a cabeza. Mastery por el lado exterior está dominando ligeramente. Pete Rose queda en el segundo lugar. En el tercero Pat Riley, del primero al tercero tan solo 1,5. Seguidamente a 10 cuerpos en el cuarto Chapman. En el quinto viene adelantando King Bulls. Cuando se aproximan al giro de la última curva es el clásico Hipódromo Nacional de Valencia. Mastery está comandando. Pete Rose vuelve y ataca por dentro. Pete Rose no quiere perder. Pete Rose, Mastery, Pete Rose, cabeza a cabeza, de poder a poder. Afuera Mastery, adentro Pete Rose, Mastery. Tremendo final en el clásico. Pete Rose, número 1, domina Pete Rose. Ganó Pete Rose con Fernando José García. En el segundo, en el séptimo François, se queda el número 5 Travieso en el último lugar. Del primero al último hay aproximadamente unos 14 cuerpos, 23 segundos y 4 quintos. El primer cuarto de milla Roberto R. está comandando el evento. Titan Time conserva la segunda colocación. A continuación para el tercero viene Ambassador en el cuarto, señor Juan. Cuando se aproximan al giro de la última curva, Roberto R. con el comando. Ambassador en el segundo, Titan Time tercero. En el cuarto, señor Juan, estamos en la emocionante recta con Roberto R. comandando el evento. Sigue presionando Ambasciatore por el lado interior. Ambasciatore sobre Roberto R. Ambasciatore pegado en la valla. Ya toma el comando. Abre uno, abre 2 cuerpos, 2,5, 3 cuerpos. Va a ganar Ambasciatore en la última del programa. Ganó Ambasciatore número 4. En el segundo Roberto R. Tercero Titan Time. Cuarto arriba el caballo.